Muy buenas tardes, apreciados estudiantes de Economía Colombiana del Grupo B. En este momento me permitiré hacer la socialización del previo llevado a cabo el 1 de junio del año 2020, correspondiente al segundo corte. En ello fue un previo en el cual se formularon 10 preguntas y en el que podemos apreciar que pues, cada uno de los estudiantes que lograron presentarlo, es un grupo de 10 personas. Kevin Peña tuvo un inconveniente por cuanto no se puede conectar a internet y lo pudo hacer al día siguiente, por eso aparece la fecha de 2 de junio. Aquí aparece lo que es el momento en que inician, el momento en que terminan, también el tiempo que requirieron. En el caso de Luis Albarracín, contestó un previo en 21 minutos 36 segundos y obtuvo la puntuación más alta del grupo. Entonces ya con ellos en las flechas de color verde son las preguntas que fueron contestadas correctamente y las rojas las que fueron contestadas incorrectamente. Para ello pues podemos dirigirnos la revisión del intento de Ludi, que fue la que le quedaron todas bien, para mirar cuáles fueron las preguntas que estaban formuladas y cuáles fueron las respuestas que fueron entregadas por esta estudiante. Allí nos aparecen que pues Ludi Albarracín contestó las 10 preguntas que estaban formuladas. La primera de ellas: los acuerdos en Colombia se tramitan de la siguiente forma. La respuesta para ella, la opción A, era plenaria de la Cámara, comisión de la Cámara, plenaria del Senado y comisión del Senado. La respuesta B, comisión del Senado, plenaria del Senado, comisión de la Cámara, plenaria de la Cámara. La C, que fue la que contestó ella correctamente, ninguna de las anteriores. La D, plenaria de la Cámara, plenaria del Senado, comisión de la Cámara, comisión del Senado. Y la E, comisión de la Cámara, comisión del Senado, plenaria de la Cámara y plenaria del Senado. La respuesta correcta pues viene siendo la C, ninguna de las anteriores, por cuanto los acuerdos son realizados por los consejos municipales y en los consejos municipales pues no hay ni Cámara de Representantes, ni hay comisión de la Cámara, ni plenaria del Senado, ni comisión del Senado. Ellos hacen parte del Congreso y el Congreso pues hace parte como tal de las ramas legislativas, pero es del nivel central. Los congresistas lo que hacen es expedir leyes. Los congresistas no pueden expedir acuerdos. Los acuerdos son de orden municipal y ellos lo que hacen son sus debates, pero pues no tienen el número de integrantes, pues cada uno de ellos va a depender del tipo de municipio. Los municipios tienen una categorización y de acuerdo con ellos son los integrantes que tienen. En el municipio de Cúcuta actualmente pues ahí son 19 concejales, son 19 cupos que existen y por lo tanto pues es difícil poder conseguir como todas esas comisiones que tienen tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado de la República. Pues ahí, para sintetizar, en los municipios se hacen son acuerdos de orden municipal, mientras que en el Congreso de la República se hacen leyes. Por lo tanto pues cuando se está hablando del Congreso pues se está hablando de plenaria y de comisiones tanto de Senado y Cámara. La respuesta correcta es la C. En la segunda pregunta aparece: las leyes en Colombia comprenden varios debates, los cuales en su orden son: la A, ninguna de las anteriores; la B, comisión de la Cámara, comisión del Senado, plenaria de la Cámara, plenaria del Senado; la C, plenaria de la Cámara, comisión de la Cámara, plenaria del Senado, comisión del Senado; la D, la que contestó correctamente, es comisión del Senado, plenaria del Senado, comisión de la Cámara y plenaria de la Cámara; y la E, plenaria de la Cámara, plenaria del Senado, comisión de la Cámara y comisión del Senado. Entonces allí sí la correcta, empiezan primero por lo más pequeño, que es una comisión, después siguen por todas esas 7 comisiones que forman esta Cámara, que viene siendo la Cámara Alta, la del Senado de la República. Entonces si se inició por la comisión del Senado, el segundo debate viene siendo en la plenaria del Senado, el tercer debate en la comisión de la Cámara y el cuarto debate en la plenaria de la Cámara.
La siguiente pregunta viene dado: el Banco de la República decidió comprar OMAS, que son las operaciones de mercado abierto. Este tipo de acciones hace parte de política fiscal expansiva, totalmente incierta, falsa, por cuanto la política fiscal es del orden del gobierno central, más no del Banco de la República. La B, ninguna de las anteriores, tampoco era, porque de entre las 5 opciones había una verdadera. La C, la política monetaria contractiva. En ese momento fuera contractiva si fuera al contrario, si el banco decidiera vender. Entonces, como está comprando, viene siendo una política monetaria expansiva. Es monetaria porque viene siendo del Banco de la República, y es expansiva porque con ellos el banco lo que busca es que haya más dinero circulando en la economía. Y la quinta es una política fiscal contractiva. Esa es falsa porque ya lo dijimos que cuando es fiscal hace parte del gobierno central. La cuarta pregunta: el gobierno nacional, en busca de reactivar la economía, ofrece 1.000.000 de empleos. Este tipo de acciones hace parte de política fiscal expansiva. Con ello, pues podemos reiterar que la política fiscal le corresponde al gobierno nacional, y cuando se está en aras de reactivar la economía ofreciendo 1.000.000 de empleos, este 1.000.000 de empleos lo que hace referencia a es que está incrementando el gasto público, y cuando se incrementa el gasto público hace parte de una política fiscal expansiva. La pregunta número 5: los decretos leyes en Colombia se tramitan de la siguiente forma: A, plenaria de la Cámara, plenaria del Senado, comisión de la Cámara, comisión del Senado. Falsa. El Congreso habilita al presidente hasta por 6 meses para que legisle en circunstancias de emergencia social y económica como el COVID-19. Es una situación que se está presentando en la actualidad, en las cuales se necesitan tomar medidas urgentes. Y si dejamos que sea el Congreso de la República el que se tome a realizar unas leyes, estas leyes van a demorarse bastante tiempo en salir, y sin saberse si ellas mismas podrán salir o no, porque pues como tienen 4 debates y puede que en un debate en la comisión de la Cámara no lograse pasar. Entonces con ello va a ser un poco más complejo, se va a dar mucho tiempo, y son medidas que se tienen que tomar urgentemente. Por lo tanto, la respuesta la B, cuando son los decretos leyes, es el Congreso el que habilita al presidente por 6 meses para que excepcionalmente legisle en circunstancias de emergencia social y económicas como las del COVID-19. Las siguientes opciones: comisión de la Cámara, comisión del Senado, plenaria de la Cámara, plenaria del Senado, comisión de la Cámara, plenaria de la Cámara, comisión del Senado, plenaria del Senado, comisión de la Cámara, plenaria de la Cámara, comisión de la Cámara, plenaria del Senado, comisión del Senado, son exclusivamente cuando se vayan a hacer leyes en Colombia. Pero como estamos hablando de un decreto ley, viene siendo pues algo distinto. Entonces es el Congreso el que habilita al presidente para que lo pueda legislar de manera temporal mientras dure la emergencia social y económica, que no pueden exceder los 6 meses. La pregunta número 6: las leyes en Colombia comprenden varios debates. Es una pregunta similar a la que habíamos mostrado anteriormente, pero pues aquí estamos diciendo que ingresa por la comisión de la Cámara. Con lo que son estos debates se puede ingresar o tanto por la comisión del Senado o como por la comisión de la Cámara. Cuando se ingresó por la comisión del Senado, el segundo debate fue en la plenaria del Senado. Aquí, como se inició por la comisión de la Cámara, el segundo debate es por la plenaria de la Cámara. El tercero nos vamos para la otra Cámara, entonces para la Cámara Alta, que es la comisión del Senado, y el cuarto para la plenaria del Senado. Si hubiéramos iniciado por la Cámara Alta, que es el Senado de la República, sería comisión del Senado, plenaria del Senado, nos vamos para la Cámara Baja, comisión de la Cámara y plenaria de la Cámara. Entonces esa es la respuesta correcta. La 7: el Banco de la República decidió disminuir la tasa de interés de referencia. Este tipo de acciones hace parte de, cuando hablábamos del Banco de la República nos referimos a política monetaria, y como el banco está disminuyendo la tasa de interés, eso va a motivar a los empresarios y a las personas a acudir a los bancos comerciales a pedir prestado dinero, y por lo tanto va a existir más dinero circulando en la economía, siendo por ello una política monetaria expansiva. La pregunta 8: las ordenanzas en Colombia se tramitan de la siguiente forma:
cuando estamos hablando de ordenanzas no tenemos que tomar en cuenta que existan ni Senado, ni Cámara de Representantes, ni comisiones, ni plenarias, porque las ordenanzas son del resorte departamental y lo que corresponden a las asambleas departamentales, y en ellas pues están compuestas no por representantes a la Cámara, ni tampoco están compuestas por senadores, sino están compuestas por diputados. Por lo tanto, la respuesta correcta es ninguna de las anteriores. La pregunta número 9. El gobierno nacional, a través de una reforma tributaria, gravó con el IVA bienes que se encontraban exentos. Este tipo de acciones hace parte de política fiscal contractiva. En ello, pues el gobierno necesita tomar recursos y por lo tanto pues va a sacar como aquellos recursos de la economía, y pues dijimos que en la política fiscal para que sea contractiva tendría que ser por dos mecanismos: primero, o que se incrementen los impuestos, o segundo, o con que se disminuya el gasto público. En ese momento se están incrementando los impuestos, por lo tanto viene siendo una política fiscal contractiva. Y finalmente la pregunta número 10. El Banco de la República decidió incrementar el porcentaje del encaje bancario, es decir, el porcentaje que los bancos comerciales deben guardar como reserva en el Banco Central. Este tipo de acciones hacen parte de, la respuesta correcta es una política monetaria contractiva. ¿Por qué? Primero porque cuando se habla del Banco Central o el Banco de la República, es el que ejerce la política monetaria. Y segundo, pues los bancos van a quedar limitados a prestar dinero porque tienen que guardar ese dinero que poseen en el Banco de la República, tienen que guardarlo como reserva, entonces va a existir menos dinero circulando en la economía, que es lo que se trata de una política monetaria contractiva, cuando no hay dinero circulando en la economía en las mismas proporciones que existía en un periodo anterior. Bueno, entonces con ella pues estaba ahora mostrando cada una de las preguntas que fueron acertadas, y esta señorita fue la que tuvo la fortuna de contestar estas 10 preguntas acertadamente, y fue la que la tomé como punto de referencia para mostrar cuáles fueron las preguntas que se elaboraron como tal en este previo. Agradezco mucho su atención. Les habló su docente Juan Álvaro Picón Contreras, economista y abogado y docente de Economía Colombiana, Grupo B de la Universidad Francisco de Paula Santander de la ciudad de Cúcuta.